y dándole la bienvenida a Waldis Taveras. ¿Cómo le va, don Waldis? ¿Cómo está usted? Buenos días, muy bien, doña Marcela. Aquí viendo que nos mandaron mango. Estamos de parabienes. Mi agradecimiento a mi apreciado amigo Domingo Contreras por el envío de este presente. Domingo siempre ha sido un preocupado por la naturaleza y la producción en la zona fronteriza, aunque ya es un capitaleño aplatanado. Sí, ¿verdad? Sí. Gracias, Domingo, y vamos a disfrutar esos mangos. Pero muy bonita y el mensaje. Su el mensaje está precioso. Yo lo leí recién, y entiendo que sí, y que es un poquito volver a las raíces, ¿no? Y disfrutar de un buen jugo de mango o marotearle el mango al vecino. Al vecino. Ay, miren qué cosa lo tan que bonita. Domingo igual que Hipólito Mejía son fanáticos de los injertos. Domingo más con muchos árboles de reforestación porque es biólogo. Y una cosa, qué bonita la casa que tiene, la casa de campaña, digamos, que tiene la 27, qué decoración tan bella. Del comando de campaña. El comando de campaña, sí. Pero con comando de campaña y belleza en comando de campaña no se gana, ¿no? Bueno, pero... Vamos a ver cuando salgan los pesos pesados. Ahí también va a empezar como pasó como ayer, que se están dando hasta con el cubo del agua. Los 6, mira, doña. Los 6, esos no son los 3 mosqueteros, esos son los 6. Los 6. Los Vengadores. Los Vengadores, ya quedan 6. The Avengers. Y todos contra uno y uno contra todos. Cristo santo. Todos contra Leonel. Ay, Cristo. ¿Y la carta de Domínguez Britro? Mire, eso va a tener, hay que entenderlo dentro del marco de que en los procesos políticos hay dos aspectos fundamentales que le enseñan a uno. A lo que usted tiene que identificar primero su adversario y luego su mercado electoral. Cuando usted escoge su adversario, usted tiene su adversario, usted puede preparar su discurso. Y cuando conoce su mercado electoral, sabe hacia dónde va y a dónde va ese mensaje. Yo creo que los precandidatos del PLD que enfrentan a Leonel lo hacen sabiendo que Leonel es su adversario fuerte y que el mercado electoral de ellos es aquel mercado electoral que pudiera tener un rechazo a Leonel por sus 12 años de gobierno. Resulta entonces que el presidente Fernández, muy inteligentemente, y su equipo no le dan importancia a esos enfrentamientos. Eso tiene dos disyuntivas. O lo enfrento o me hago, como se dice, el chivo loco, no le doy importancia. Y a partir de ahí entonces no genero frente a ese posible adversario ese enfrentamiento que al fin y al cabo lo convierte y logra el objetivo del contrario, que es hacer del que está fuerte la parte fundamental e importante en esos debates. Ahora, las precampañas tienen una situación muy particular. En el caso del PLD, su precampaña es en el país entero, es el mercado electoral completo. Su mercado son cerca de 6 millones y pico de votantes dominicanos. Y ese mercado electoral, entonces, lo enfrentan en un momento donde Leonel tiene más aceptación hacia afuera de su partido y en la misma base del partido que en la dirección partidaria. Por eso yo digo que fue inteligente la decisión tomada por Danilo Medina en el comité central del PLD de colocar y plantear que pasaran todos los precandidatos. Vamos a ver ahora, porque el más fuerte de los precandidatos, que es Gonzalo Castillo, no ha enfrentado todavía a Leonel. Y ahí entonces pudiera estarse generando que Gonzalo no cobre de por sí ni las adversidades de Leonel, porque cuando alguien enfrenta a un líder, se gana la adversidad de lo que sigue en ese líder. Exactamente. Si a Gonzalo pudiera estar jugando ahora, a como los 6 internos están en mi contra, no me abre un frente más
que a quien yo quiero enfrentar después. Ojalá que toda estrategia la vayamos estudiando, porque en política hay que estudiar la acción de cada político para luego usted poder tener una visión de hacia dónde van. Doña, y entonces en su país, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, en esas primarias ganó no el oficialismo, sino la dupla Fernández-Fernández, que llevaría a Cristina Fernández a la vicepresidencia. Nueva vez este gobierno populista. Estas son las primarias. Vamos a ver qué pasa luego. Lo que sí pasó de un día para otro, el dólar que se encontraba a 38 pesos por unidad, pasó al día de ayer a 61 pesos en un solo día. Grave, y por supuesto, con su consabido aumento de todas las cosas. Los supermercados inclusive abrieron más tarde para remarcar todos los precios, porque los argentinos sabemos de inflación y nos ha pasado ya en otras oportunidades. No sé, sinceramente no sé qué pasó, pero el oficialismo perdió y Macri aceptó su derrota, dijo, tuvimos una mala elección, pero vamos a levantar cabeza para las elecciones presidenciales. Pero fíjese un dato, las primarias en Argentina son general y obligatorias. Ajá. Todo el mundo tiene que participar. El voto es obligatorio. Es obligatorio en la primaria. Ahora, en todas las votaciones. Sí, en todas las votaciones. Pero en este caso de la primaria, que es un voto obligatorio, siempre me ha intrigado si se pudiera producir un cambio en el voto de los ciudadanos entre una primaria y un proceso de elección. A ver si me explico. Si ahora ganó la dupla Fernández-Fernández, que eran antagónicos no hace mucho, porque eran antagónicos, y se unifican en función de enfrentar a Macri. Bueno, ¿podrá en algún momento de la historia argentina, doña Marcela, se ha producido un cambio, que un candidato gane en una primaria y luego pierde en las elecciones generales? Normalmente la tendencia de las primarias es lo que va a pasar en las votaciones ya finales, pero Argentina es impredecible. Es impredecible. Argentina es impredecible. Bueno, imagínese. Mucho frío también ayer, hacía una temperatura de 3 grados, por lo menos en Buenos Aires, así que imagínese usted. Míralo ahí. Ya llegó Dari, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Todo bien, muy buenos días a todos. Dari, te recibimos con mango que te mandó Domingo Contreras. Así es, ahí veo. ¿Cómo está la candidatura de Domingo Contreras? No sé, porque es que ahora todo ha estado concentrado en las candidaturas presidenciales, en lo que iba a pasar en el PLD. El PLD muy inteligentemente copa la atención pública. Y por lo tanto las demás candidaturas todavía no han... Tiene un poquito de... Sí, lo que sí va a haber cierta dificultad en el PLD es porque hay más precandidatos que lo que permite el reglamento de la Junta y hay que hacer una preselección. La comenzaron este domingo en Santo Domingo Norte y lo que se armó ahí no fue chiquito. Y la baja votación todavía más preocupante. Una pregunta, Guardias. Y no sería el reglamento de la Junta, no podría ser atacado por inconstitucionalidad, partiendo de que candidatos que se hayan inscrito en función de lo que establece la ley y luego no sean validados por esos procesos internos y que el Tribunal Superior Electoral le reconozca a cada uno de ellos el derecho de elegir y ser elegido. No, porque no le vulnera ese derecho, sino que el propio partido lo somete a un proceso interno de votación y por lo tanto no viola el derecho. Y la ley establece el procedimiento, porque recuerda aquí que nosotros discutimos eso, de que la ley, en la discusión de la ley, no le habían colocado en la ley topes
a la inscripción, a las candidaturas, no le habían colocado topes y que se había eliminado la posibilidad de que los partidos políticos tuvieran la capacidad y la posibilidad de manipular procesos internos. Y eso sucede, pero fíjate esto, Day, amigo televidente. Cuando esa competencia reglamentaria que le da la Constitución a la Junta Central Electoral le permite tomar una serie de decisiones que regulan el derecho a elegir y ser elegido, aunque no lo suspende. Por ejemplo, si usted se somete a un proceso interno, ¿por qué? Porque quien presenta a los candidatos es el partido. Entonces el partido tiene que tener su procedimiento para escogerlo. Y ese procedimiento lo establecen por resoluciones de esa propia organización política. Ahora mismo ya el Tribunal Constitucional anuló una serie de disposiciones que tiene la ley electoral que rompían, o sea, se sustraían la independencia que deben de tener los partidos políticos. De todas formas, fíjese, con esto de la preprimaria del PLD, puede darnos también un mensaje de lo que puede pasar. Sí. A todos los niveles. La violencia en Santo Domingo Norte es preocupante. Sí, sí. Y cómo la violencia genera una poca participación política. Sí, porque hace que personas se alejen de ese proceso, personas que no quieren verse envueltos en ese tipo de conflictos, se alejen de ese proceso. Y igual una situación que genera cambios también es la decisión definitiva del Tribunal Constitucional de eliminar el voto de arrastre. Ajá. El presidente de la Junta Central Electoral dice que eso no genera cambios en el calendario de la Junta, y uno, bueno, no debe acogerse a lo que dice el presidente, pero obviamente que esta decisión genera cambios porque establece un nuevo nivel de elección. Mira, el sistema de voto automatizado lo tenía, porque cuando tú abres, primero tú escoges el partido. Ahora, lo que yo no sé ahora cómo se va a hacer. ¿Por qué? Porque si yo puedo votar por el candidato a senador de un partido y el diputado de otro, ya el sistema tendrá que darme otra opción. Claro. O sea, en la presidencial voy a tener una opción y ya el programa deberá tener doble opciones. Una, para el senador, cerrar el sistema, esa ventana, y abrir otra ventana para tú poder votar por los diputados. Y recuerda, Wandy, que según como se ha planteado el proceso de primarias y el proceso de elección, van a ser procesos tanto electrónicos como físicos. Es decir, que van a tener boletas también. No. Se eliminó el tema de la boleta. La boleta se elimina, lo que pasa es que el sistema te emite un volantico. Igual como pasa en el supermercado que te dan. Entonces, ese volantico... Su factura por el voto. Su factura por el voto. Entonces, ese volantico, esa factura se coloca en una urna para fines de verificación, por si alguien entiende que hay diferencia entre el voto electrónico y el voto emitido ya en la urna. Lo que sí que también eso genera cambios en la composición electoral de muchas provincias. Senadores o candidatos a senadores que frente al voto de arrastre no tenían posibilidades y que la eliminación del voto de arrastre lo pudiera colocar en la competencia, y un caso pudiera ser el caso de Héctor Acosta del Torito en Bonao, que lo coloca en la competencia. Frente a un voto de arrastre era prácticamente imposible que pudiera tener la posibilidad de avanzar a la candidatura a senador, pero yo creo que con la eliminación del voto de arrastre, esto lo coloca él frente a la posibilidad de obtener la senaduría por Monseñor Noel. No, ¿y qué vamos a tener? Mi percepción es que, bueno, esto es difícil tú verlo desde la perspectiva, pero donde participa el voto directo, da una mayor pluralidad en el Congreso. O sea, aquí hay personas que podrán pasar como diputados, que en el voto de arrastre o con el método de Hon no pasaban. ¿Por qué? Porque el método de Hon le asignaba los escaños a los partidos, y luego de asignárselo a los partidos, se le asignaba a los más votados de cada partido. Y
Pero eso te daba resultado de que cuando tú tienes un candidato que acumula muchos votos, ese candidato arrastra entonces a candidatos de su propia boleta con menos votos directos para representación que lo que pudiera tener el de otro partido. Por ejemplo, si con el voto preferencial alguien se lleva 10,000 votos y ese partido cogió 15, pero por esos 10,000 votos le tocan 2 escaños o 3 escaños, ahí tú vas a encontrar personas con 500, 800, 1,000 votos que van a entrar por la acumulación de votos del partido. Y en el otro partido tú puedes encontrar personas con 2,000, 3,000 votos directos que no salen, aunque el otro tenía menos votos. Eso se dio en la provincia de Santo Domingo. Eso también genera una competencia importante, porque la competencia va a estar también a lo interno de los propios partidos, de la misma boleta. ¿Y entonces qué va a ocurrir con el tema municipal? No, es decir, se elimina el voto de arrastre para senadores y diputados, pero se mantiene el voto de arrastre para alcaldes y regidores. Mira, el problema es que la ley del voto preferencial del año 2013 se refirió solamente al voto preferencial de regidores y no se refirió al voto del alcalde. En el caso, porque fíjese, aquí lo que se está conociendo es una instancia de inconstitucionalidad que en el año 2013 sometió la Fuerza Nacional Progresista y Ángel López. Se está recogiendo ahora. Y la están fallando ahora. Ese fallo no es sobre las decisiones que tomó la Junta ni la inconstitucionalidad a la actual ley electoral. ¿Por qué se aplica? Porque la ley electoral lo que hizo fue que al referirse a la asignación de los escaños, la refirió a esa ley. Y es esa ley la que está declarada ahora ese párrafo de esa ley que está declarado inconstitucional, porque no es la ley completa, es un solo párrafo. ¿A quién beneficia? ¿Qué pasa con la municipalidad? Que la municipalidad no tiene doliente. La municipalidad dominicana no tiene representación ni política, ni política, ni conceptual. Por lo tanto, los partidos políticos tampoco les interesa mucho eso. A los partidos políticos les interesa en algo una alcaldía en función de que pueda generar empleo si es que no va a ganar el gobierno central. Si va a la oposición, me interesa. Y me interesa un poco, no mucho, porque la mayoría de los partidos políticos dominicanos, con la desaparición de Peña Gómez, desaparece el ícono y el más preocupado de los dominicanos por el desarrollo de los gobiernos locales. Porque el nuevo liderazgo dominicano no cae en eso, no cae Leonel, no cae Danilo, nunca he oído a Luis Abinader pronunciarse sobre eso. Hipólito cuando fue presidente lo planteó, pero de una forma paternalista, porque repartió camiones, tractores, le subió el presupuesto, pero sin una... Estuvo a punto de plantar yuca en el túnel de la 27. No, pero sin una política municipal que tuviera continuidad, que garantizara continuidad. De todas formas, el voto de arrastre en los municipios va a continuar. Yo soy lo que creo que hay que esperar que pase este proceso electoral. Para después cambiar. Y comenzar, incluso ver los efectos que puede tener la separación del voto entre diputados y senadores. Aunque en mi caso, yo me incluyo más, que era más fácil separar el voto de alcalde y de regidor que de senador y diputado. Porque aquel no se ha implementado siquiera. No, y porque la Constitución establece en el caso de los municipios 2 órganos que son complementarios entre sí, pero que le pone función de un órgano al otro. Claro, entonces, y van electos en la misma boleta. Entonces, si hay compromiso en términos electorales, propiamente se pierde esa naturaleza. Que es contrario a lo que pasa en el Congreso, que las funciones de la Cámara de Diputados y del Senado son las mismas. Sí. Pero bueno. Mira, lo que está ocurriendo con el tema del dengue, creo que es algo preocupante. Y yo creo que, según algunas informaciones que hemos obtenido de lo que está ocurriendo a nivel nacional, no de las cifras que está ofreciendo el Ministerio de Salud Pública, sino cifras que uno obtiene en los hospitales, en los barrios y personas que ni siquiera están siendo atendidas en ningún centro de salud,
el Ministerio de Salud Pública habla de 1.500 casos confirmados y 9 fallecimientos, pero yo creo que esta cifra está muy por encima, aún con el conocimiento del Ministerio de Salud Pública. Y yo no entiendo por qué el Ministerio de Salud Pública y la naturaleza, y ha sido el comportamiento de las autoridades en el país, no ofrecen informaciones sobre que verdaderamente hay una situación preocupante en el país con el tema del dengue, pues porque es la única manera de alertar a la ciudadanía sobre esta situación que puede llevar a la muerte de manera muy rápida y que los síntomas que presenta esta enfermedad se pueden disimular en diversas formas y que la ausencia de medicamentos que puedan enfrentar de forma efectiva, la ausencia de medicamentos en los hospitales, en los centros de atención primaria del país, que puedan enfrentar directamente esta enfermedad, son palpables. Y la gente se queja de que no hay ni siquiera acetaminofén para enfrentar este tipo de enfermedad. Y ocultarla no creo que sea la mejor estrategia por parte del Ministerio de Salud. La estrategia debe ser informar de manera efectiva a la ciudadanía de que verdaderamente tenemos un brote de dengue que puede afectar la familia dominicana, que puede afectar a los niños, que puede afectar a los adultos, que puede afectar a los ancianos y que está afectando a la población más vulnerable del país. Yo creo que se debe tomar medidas serias. El presidente de la República debe asumir este tema porque 5.500 casos, que son lo que está ofreciendo el Ministerio, que el Ministerio de Salud, están por encima de esa cifra. 5.500 es mucho para una enfermedad que se puede controlar. Si se advierte a tiempo, se puede controlar. Pero si se permite que esa enfermedad avance a una segunda o tercera etapa, es muy poco lo que se puede hacer. Yo creo que hay que prestar atención a este tema, dejar de ocultar las informaciones, dar las informaciones pertinentes, alertar a la población. No es cierto que se va a crear ninguna situación de inestabilidad porque la gente esté informada. Claro, hay que informar a la población. Claro, porque la gente no conoce, no sabe cómo actuar. Piensa que es una gripe, que es una cosa así. Que es una fiebre, que es un proceso. Y se muere la gente, se muere. Pero también, fíjense, es que si tú chequeas lo que plantea la Organización Mundial de la Salud sobre el dengue, va a encontrar que ellos dicen, bueno, esto es una enfermedad para las zonas tropicales y subtropicales y se produce esencialmente durante la época del verano. Bueno, pues usted puede prepararse de antemano y decir, bueno, aquí tengo esto y esto. Pero la mitad de la humanidad está expuesta al dengue. Entonces, si eso es así, la República Dominicana, que está en el mismo centro de esta línea tropical, debemos prepararnos. En Cuba, usted tiene todas esas enfermedades, todos esos medicamentos con todas sus limitaciones, usted la tiene ahí. En Jamaica, que está en la misma línea nuestra, la tenemos ahí. En Puerto Rico, llegaron a los niveles de pasar los grandes ciclones que dejan agua acumulada, que es donde se genera el dengue, y en Puerto Rico no se pasó. ¿Por qué? Porque se hace un proceso de y se informa a la gente, claro, se educa para evitar ese tipo de se fumiga. La salud de República Dominicana es proactiva, no preventiva. Aquí es en función de lo que se vaya generando. Aquí no hay una política de prevención de absolutamente nada. Entonces no hay centros de asistencia primaria, se abarrotan los hospitales, le dicen que están desechando casos que podrían ser dengue porque no tienen dónde ponerlos. Es muy fuerte. Es que se oculta, es decir, la enfermedad tiene síntomas que pudiera parecer que se trata de otra enfermedad. Entonces, al tener la deficiencia del tratamiento que conlleva el dengue, vienen las crisis. Si 9 personas que mueran, una persona que mueran con una enfermedad que se advierte que vaya... Pero eso no se explica. Pero esto que tú señalas me obliga a la siguiente reflexión. Bueno, en República Dominicana nosotros reaccionamos frente al problema de salud
para solucionar ya la enfermedad, no la preventiva. Pero nosotros vivimos en una isla de 71,000 y pico de kilómetros, de lo cual nosotros tenemos 48,000. Nuestros vecinos tienen 20,000 y pico. Y de ese lado, en aquel lado de la isla, en la parte oeste de la isla de Santo Domingo, no hay ni salud preventiva No hay nada. No hay nada en términos de salud. Por lo tanto, la contaminación, las enfermedades, pues, se transmiten de aquí a allá y de allá a aquí, tal como si fuera de Santiago a Valverde Mao. Porque la naturaleza, insisto mucho en esto, la naturaleza no tiene nada que ver con ese acuerdo político que hicimos para tener dos naciones con dos pueblos de culturas distintas en una misma isla. Pero las estadísticas de dónde se están generando la mayoría de los casos te permite a ti generar una política de cara a enfrentar a ese mal. Por ejemplo, si nosotros tenemos la mayoría de los casos de dengue en la parte sur del país, entonces vamos a generar mayor atención en la parte sur del país. Si tenemos mayores casos de nacionales haitianos o nacionales chinos o nacionales franceses o de la nacionalidad que sea, entonces vamos a prestar atención, pero vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo, no vamos a esperar que la gente muera para entonces que formen parte de las estadísticas. Sí, porque aquí somos muy dados a dar las estadísticas, pero siempre las estadísticas de República Dominicana siempre están por debajo. Sí. Todo. Sobre todo si son de salud. Es decir, por debajo. Aquí no hay ningún problema, aquí está todo bien, aquí no vienen chinos, aquí no vienen haitianos, aquí no vienen venezolanos, aquí nosotros tenemos todo controlado. Incluso, a propósito del ingreso, hay una información que ofrece la Dirección General de Pasaportes. La Dirección General de Pasaportes suspendió el servicio VIP. De manera temporal el servicio de pasaportes VIP debido a la gran cantidad de personas que están acudiendo a sus oficinas a solicitar ese servicio. Aparentemente tienen un sobregiro en la solicitud del servicio de pasaportes VIP y lo han suspendido de manera temporal pero indefinida. No se ha definido hasta cuándo va a estar. Solo se va a estar ofreciendo el servicio de pasaporte ordinario y la Dirección General de Pasaporte tiene una estadística de que está recibiendo alrededor de 1.500 personas diarias en su sede, que es una cifra desde el punto de vista de la logística que ellos tienen, que está por encima de la capacidad que tiene la Dirección General de Pasaporte. Y una de lo que ellos entienden que ha motivado esta avalancha es el hecho de que algunos países han aperturado la posibilidad de que ciudadanos dominicanos puedan viajar sin la necesidad de un visado, y eso ha generado todo un esquema de que todo el mundo se quiere ir de este país. Exacto. Sí. Hablando del país y de que se quiere ir el país y que se quieren quedar y que se quieren gobernar, ¿qué le parece los últimos acontecimientos? De ayer estábamos hablando con Waldis de que si Gonzalo está o no está en el acuerdo, de que la carta que se le mandó a Leonel Fernández, de que lo reto a un duelo de caballeros. Mira, es evidente que el elemento a enfrentar en este proceso interno del PLD es Leonel Fernández. Es decir, lo único que unifica al danilismo es ese interés de derrocar pero lo de Reinaldo no fue contra Leonel. Pero lo único que... Porque entiende que dentro del danilismo hay divisiones también, porque el danilismo tiene tres corrientes. Tiene los danilistas moderados, que ya los moderados dejaron de ser moderados, porque el grupo de los moderados son Francisco Javier. A ver, hábleme de eso, que eso no lo sabía. A ver, bueno, son tres grupos. Los moderados, okay. Los de la casa, que son los Párez Pérez, y son los VIP, que son los Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, esos son los VIP. Los moderados, que estaban Navarro, Domínguez Brito, Amarante Baré, han pasado de moderados a agresivos, porque escuchar a Navarro decir eso de Leonel
es una sorpresa para todos. Sí. Navarro, que ha tenido permanentemente Siempre, un en comportamiento todo, pasivo, ecuánime. de poco enfrentamiento, de poco conflicto. Entonces, ir de manera directa frente a Leonel, porque fue de manera directa, eso no fue indirecta, No, de manera directa, le dijo no a te Leonel, dique. le dijo a Leonel que él subestimar lo que lo va a llevar a él a perder. Ajá. La carta de Domínguez Brito, con el interés de que Leonel lo elija como su adversario, lo coloca también en una posición de que, aunque ya es historia el enfrentamiento que existe con Domínguez Brito, a propósito del caso de Félix Bautista y todo ese tema, que Ajá. hay una situación ahí que prevalece. El caso de Reinaldo Pared Pérez. Pero hasta Marisa se la ve El agresiva. caso de Reinaldo Pared Pérez, que frente a algunos acuerdos que se habían generado antes del lanzamiento de Gonzalo Castillo, cambia todo el escenario. Primero Reinaldo Pared Pérez dice, frente a una pregunta de un periodista, que si Gonzalo es el delfín de Danilo, él dice que Danilo es su hermano, que Danilo lo hizo regidor, que Danilo lo hizo diputado, y este tema del acuerdo entre los 6 precandidatos, de generar estudios de encuestas, y que aquel que salga mejor posicionado Ajá. sería el candidato Eran de 3 encuestas. de ese grupo, y él decir que Gonzalo no está dentro de ese acuerdo, genera una situación de conflicto. Y otra situación que debe prestar la atención es quiénes presentaron a quién. Ya saben que dentro del comité político también hay una subdivisión de gente que tienen un liderazgo ahí, lo que denominada OTAN. La OTAN. La OTAN. Entonces, 2 miembros de la OTAN presentaron. Uno presentó a Gonzalo Castillo, fue Francisco Javier, que por cierto se pasó y de otro, 2 minutos. y otro presentó a Reinaldo Pared Pérez, que fue Monchi Fadul. Pero Monchi tenía muy mala cara, estaba como muy serio ese día, el sábado. Pero a mí lo de Anday me chocó, porque quienes conocemos a Anday, hemos trabajado con Anday, yo tuve el... No es su característica. Exactamente. Ese no es Andrés. Ese no es el Anday Navarro que nosotros conocemos. Anday siempre es un hombre muy dado a la conciliación, a los acuerdos. Suave, ecuánime. Pero es lo que yo señalaba en mi comentario anterior. El que tiene decisiones de aspirar en posiciones políticas está obligado muchas veces a cambiar hasta su propio convencimiento por lo que le conviene en el momento, por el accionar político. Y a ellos les conviene enfrentar a un Leonel. Y ojalá, yo tengo preocupación, o sea, mi análisis es que muchas veces este tipo de oposición no genera beneficio. No. El de la confrontación. No, para yo nada. Creo que En este escenario no le aporta. es que yo creo que la sociedad dominicana ha cambiado mucho. No, porque además inclusive, y algo que usted acaba de decir, que entonces los seguidores se lo toman personal. Se Fíjense lo que radicalizan pasó en Santiago. Lo que pasó en Santiago con Abel Julio César. y Julio César, sí. Se acercó un fanático de Abel y le dijo, Abel va a ser el que va a ganar. Eso fue lo que le dijo a Julio César. No hay que ser un científico de la política, no hay que ser un experto en PLDismo, no hay que ser un experto en danilismo para entender que el candidato del gobierno, que el candidato de Danilo Medina es Gonzalo Castillo. No hay que ser un experto de la política para ver eso, por razones elementales y obvias. ¿Quién es el jefe de campaña de Gonzalo Castillo? El jefe de campaña, Rubén Bichara. el jefe de campaña de Danilo Medina. No, pero Francisco fue también jefe de campaña de Leonel. Sí. Bueno, pero frente a otro escenario. Pero- Pero yo te voy a poner el siguiente escenario. Andrés Navarro renunció Del Ministerio, del Ministerio de de Educación. ¿Le pusieron un delfín de él? No, Francisco Javier renunció de... no, nunca ha renunciado. Domínguez Brito. Sí. Renunció, Sí, renunció. ¿le pusieron uno de él? No. Amarante Barré renunció, ¿le pusieron uno de él? Gonzalo Castillo renunció. ¿Han colocado a alguien? No. No más preguntas, señor magistrado. Pero fíjate Pero que quizás están esperando el 16. pero Sí, fíjate, el 18 va a ser. fíjate cómo la estrategia del PLD le da resultados. Nosotros aquí hemos
hecho todos nuestros comentarios en torno al PLD, porque ellos generan la opinión pública. Están copando Y han copado la opinión pública. Y eso obliga a que la gente oiga PLD, 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 PLD todos los días. Y genera también un adicional. O me jalté de oír tanto PLD, el conflicto del PLD, o me hago parte del conflicto. El conflicto del PLD es una estrategia entonces. Sí. Imagínese. Pues aquí tenemos porque es tanto el fanatismo de parte y parte, es tanto el fanatismo de parte y parte, que cuando uno escucha a PLDistas decir que Danilo le cedió la posibilidad a Leonel Fernández de ser candidato en el interior del comité político, uno se hace ciertas preguntas, es decir, uno se pregunta si el PLD está en la capacidad de explicarle a la sociedad dominicana que una persona que ha sido presidente 3 veces no puede volver a hacerlo por ese mismo partido. Es decir, lleva uno a la reflexión, porque no puede ser tanto el fanatismo de uno entender que los procesos institucionales de un partido, de un país, se pueden violar porque una persona tenga el control del poder ejecutivo. Entonces, hay que dejar un poco el fanatismo que está primando en el PLD y ser un poquito más objetivo desde el punto de vista del análisis de la situación. Hay una situación, lo que está ocurriendo en el PLD no es una estrategia, hay una situación. Que el PLD tenga la capacidad de ponerse de acuerdo, eso es otra cosa. Porque desde el poder, desde el interior del poder, desde el control del poder, es fácil ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay la capacidad de maniobra. Y ustedes van a ver lo que va a ocurrir en el interior del PLD. No es cierto que el PLD va a llevar más de 2 candidatos a las primeras internas. El danilismo va a llevar un solo candidato. ¿Y por qué el danilismo tiene la capacidad de llevar un solo candidato? Porque el danilismo tiene el poder. Y Gonzalo Castillo va a ser el candidato, y Andrés Navarro va a ser funcionario, y Temito Clemontá va a ser funcionario. Y esa es la dinámica del poder. Ahora, el PRM no puede generar una negociación, porque ¿qué le puede ofrecer Luis a Hipólito? ¿Y qué le puede ofrecer Hipólito a Luis? No hay capacidad de maniobra. La capacidad de maniobra que ellos tienen es ir a un proceso interno y que gane el que pueda. El gobierno tiene la capacidad de maniobrar, y eso le permite generar acuerdos que le permitan mantener esa hegemonía. No hay otra cosa, porque ustedes ven personas que están apoyando a un candidato y luego están apoyando a otro. Por ejemplo, Danilo convoca, hay 6 precandidatos: Amarante Baré, Navarro, Domínguez Brito, pero convocan otra actividad y esos mismos candidatos van a esa actividad. Es decir, Charlie Mariotti fue a la actividad de Gonzalo Castillo, y Charlie Mariotti está con... Es decir, son situaciones... Fue un accidente. Pero me refiero que son situaciones que se dan al interno porque pertenecen a un mismo grupo. Ahora, Charlie Mariotti no va a ir por accidente a una actividad de Leonel. Mira, y yo lo que le digo a usted es una cosa: ese consorcio se unifica. Bueno, ya tú no... Yo no quería utilizar esa palabra, yo no puedo caer en eso. Ya tú eres una persona ya que tú conoces, porque tú vienes de ahí, pero yo no puedo tirar esa cosa encima. ¿Y cómo tú me estás diciendo? ¿Tú no eras PLDista? El consorcio... Acá no somos... Él era PLDista. No, él era PLDista. Él era. Sí, él conoce... No sé la historia, no sé la historia. No, abandoné. Guardia es PLDista, Sí, fundador del PLD. Ajá. No, yo fui su secretario de Asuntos Municipales por mucho tiempo. Sí. Pero oye, lo que le quiero decir una cosa: ese partido que degeneró en un consorcio tiene la necesidad de sobrevivir. Por eso yo insisto mucho que la oposición tiene que ¿Y cuáles son la unificarse. naturaleza de los consorcios? Los consorcios es cuando un grupo de personas, o de físicas o morales, se alían para una actividad comercial o política determinada. Y en ese sentido, ese consorcio incluye desde el compañerito dueño del colmado en el barrio que maneja las tarjetas Solidaridad, que sube el tema económico, hasta el más alto funcionario de esa estructura que recibe los beneficios del negocio de los combustibles del país. Ay, mi madre. Y cuando tú tienes un socio, tú tienes un socio, Llévate. tú y yo somos socios, y entre tú y yo se genera una situación de conflicto.
societario, comercial, y tú me llamas y me dices, mira, yo no puedo continuar con esta situación porque tú estás violando los acuerdos que tú y yo tuvimos en términos económicos. Okay. Pero cuando tú sacas números, tú dices, bueno, Dari tiene el 60%, yo tengo el 40%, si Dari se va, esta empresa se vaya a pique. Entonces tú pospones esa diferencia que tiene conmigo y te va a la naturaleza del negocio, que es el beneficio que genera ese negocio. Entonces, por eso las instituciones que están en el Estado pueden conciliar y pueden llegar a posponer situaciones de conflicto porque tienen capacidad de maniobra. Igual, mira, los consorcios son tanto así. Como tú señalas, solamente cuando hay conflicto y se convierten en irracionables, los miembros de los consorcios se destruyen. Y eso mismo pasa. La inteligencia emocional que no ha tenido el PRD, que no ha tenido el Partido Reformista, y esa es la naturaleza. El PLD, independientemente de las críticas, de que sea un consorcio, de que sea lo que sea, tienen la inteligencia emocional. No, tienen sentido de cuerpo. Y tienen inteligencia emocional para entender en qué momento se debe ceder para no perder lo que se tiene. Y ahí cada quien tiene sus sanciones. La fábrica de presidentes. Bueno. Vamos a hacer una pausa. Miren, ahí está el momento en que Reinaldo decía, Gonzalo no está. Yo creo que lo pongan en A ver. No está completo. Lo escuchamos y nos vamos a la pausa directa. Ese acuerdo. Navarro, Domínguez Brito, Radamés, Temo, Carlos Varey y yo. Solamente nosotros 6 suscribimos ese acuerdo. Y nos comprometimos, y el presidente tiene conocimiento de eso, de exponernos a un estudio de mercado con 3 compañías encuestadoras. Y de que el que resulte favorecido por lo menos en 2 sería el que se presentaría a competir con el compañero Leonel Fernández. Gonzalo y los demás no forman parte de ese acuerdo. Tuvimos ese acuerdo entre esos 6. Entre esos 6, quiero ser específico. ¿Y si Gonzalo gana, usted lo apoya? Bueno, que no forma parte del acuerdo. Gonzalo y los demás no forman parte de ese acuerdo.